habíamos dicho de no sé qué cosa. Cuando, sí, ahí con Dani igual vamos a ver y si podemos subir las transcripciones, los podremos dejar hasta ahí en la carpeta para que las tengan todos. Ahí Buenísimo. tenemos las sesiones. Buenísimo, pues bienvenidos y bienvenidas a el taller 2. Bueno, ayer tuvimos clínica muy práctica con Roger, sé que se pasó muy rápido y pues hoy continuamos con todo el tema de transformación humanizada, que estamos en nuestra semana. Y la sesión de hoy tiene enfoque de género para el tema del cuidado de personas mayores. Entonces, pues sabemos que es un tema bastante pues que seguramente muchos de ustedes lo tienen y la idea, como saben, también aquí es el tema de las dimensiones de humanización. Ya ves que hicieron ustedes un diagnóstico inicial con sus mentores. La idea de estas sesiones es también como darles ideas de cómo integrar más. Sabemos que a lo mejor algunas de estas dimensiones son pues toman tiempo, no es algo que se va a hacer de la noche a la mañana, pero la idea es justamente como poder darles un poquito de contexto, de ideas y bueno, tenemos hoy a Jessica Lemus que nos está acompañando, ella también es parte del equipo de Ágora, ella es abogada de salvadoreña, es catedrática y ha hecho mucho trabajo también como consultora y en tema también de desarrollo empresarial, específicamente con temas de enfoque de género. Entonces, pues también tiene mucha experiencia en diseño de programas, con emprendimientos, especialmente con empresarias en América Latina. Y actualmente también, les decía, colabora con Ágora en varios programas. Juntas contamos que justamente tiene un enfoque de género en el tema empresarial bastante fuerte. Entonces, pues nos emociona mucho darle la bienvenida hoy a Jessica para que nos comparta en esta horita y media un poquito de estas ideas, contextos y cómo podemos empezar pues, a visibilizar este tema de enfoque de género que es tan importante y también para que empiecen estas como transformaciones. Entonces, Jessica, te paso la palabra y recordarles que tenemos interpretación simultánea. So for English speakers, you can go to the channel and also I invite you to collaborate, to share here in the main channel when they're asking for maybe because we would love to also hear your experiences in this. Y pues para los que si se comparten el canal de inglés aquí, entonces para que sepan si quieren escucharlo en español, se pueden ir al canal de interpretación y nada más le pican ahí donde dice español. Entonces tenemos interpretación de 2 vías. Entonces, ahora sí, Jessica, todos tuyos. Muchísimas gracias, Raquel, por esa introducción tan bonita. Estoy súper feliz de estar con ustedes. Me encanta el hecho que tengamos ahí la traducción simultánea. Yo ahí estábamos fuera de grabaciones hablando con el equipo de que yo hablo súper rápido. Así que si de repente me deben frenarme un poquito es porque ya me subieron la manita de que tengo que ir un poco más despacio. Estoy feliz de poder compartir este espacio con ustedes. Creo que hablar de género es súper relevante y que sin embargo aún existen muchos paradigmas asociados al tema que de repente pueden activar algún anticuerpo, una barrera inconsciente, pero vamos a tratar de poder ir llevándolo a la práctica. Les saludo desde El Salvador con este calorcito de temporada. Así que espero que podamos compartir una sesión muy fructífera y que por favor, si en algún momento ustedes se identifican con alguna buena práctica, con algún desafío, nos lo compartan. Nosotros estamos sumamente convencidos de que los procesos educativos siempre van en doble vía. Ya, hemos, creo que, tenido todos experiencia donde llegamos a espacios con efectos, yo siempre digo con efecto somnífero, ¿va? Que de repente nos dé un sueñito, esperamos que esta no sea el caso y que podamos tener siempre un nivel de participación que nos permita poder tener una buena apreciación de lo que estamos haciendo. Quiero empezar con una preguntita, solo que fíjense que no sé por qué, bueno, ahí está. Creo que están viendo mi pantalla, ¿verdad? Porque yo no sé qué le toqué por acá y se confundió esto. Pero quiero empezar con esta pregunta para que ustedes me vayan contando o que vayamos entrando en un poco más de confianza y que me cuenten
¿qué prefieren más? ¿Una noche de pelis o prefieren una noche de fiesta? Cuéntenme, quiero irlos conociendo. Hola Jessy, buenos días. ¿Cómo Yo, estás? mucho Jordi, qué gusto. gusto verte. Mucho gusto de verte por aquí otra vez. Un súper abrazo antes que otra cosa. Y pues bueno, ya sabes, yo aquí siempre de metiche y sobre todo si me hablan de fiestas y de pelis, pues ¿qué te digo? Todo De aquí depende. soy. De aquí soy, todo depende, porque creo que tiene que ver mucho el humor. Si me dijeras ahorita, justo en este momento, ¿qué escogería? Me voy de fiesta contigo. Me da mucho Vámonos. gusto verte. Qué gusto verte. Con mi querida Georgie compartimos un espacio ahí en Juntas Contamos. Así que qué genial verte por acá. Mayram, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, yo creo que lo que tiene que ver mucho la preferencia tiene que ver también con un sector de la edad, porque uno cuando es joven, no hay duda que los viernes, sábado y domingo te la pasas de fiesta, de parranda, de pachanga y no sabes ni a qué hora llegas a tu casa. Pero cuando uno ya pasa y está entrando a un adulto mayor, ya como que la fiesta no se convierte en tan importante, sino prefieres una noche de pelis con alguien o un grupete tuyo. Es totalmente válido. Me convenció tu argumento definitivamente. Yo creo que usted, fíjese que escucharlos me suena a respuesta de abogado. Cuando vos le preguntas a un abogado, una cosa te dice, depende. Entonces creo que estamos muy en línea de eso, me encanta. Pues yo les quiero contar que yo quizás desde ya entrando a esta década interesante, soy más de noche de pelis, me he dado cuenta de eso. Ya no me acuerdo la última noche que salí a fiestear, así que me quedo con el team peli, pero inclusive estuve haciendo una maratón de las nominadas al Oscar de este año, les cuento. Entonces, ahí vamos, explorando eso. Ahí los estoy leyendo también en el chat por si quieren dejarme algún comentario, y yo estoy súper, súper atenta leyéndolos. Habiendo dicho esto y entrando en confianza un poquitín, vale la pena poder establecer en este punto cuáles son los objetivos que van a marcar nuestra participación. Cuando nosotros tenemos un tema tan robusto, es necesario poder ir orientando el explorar el tema y nosotros lo hacemos y nos viene muy bien a través de objetivos. Si se dan cuenta ustedes, en este caso solo tenemos dos. Son poquitos pero poderosos. El primer objetivo que tenemos es fomentar la autorreflexión para poder identificar de manera consciente factores, uy, espérame que se me pasó ahí, los factores que inciden en de género que inciden en nuestra labor y evaluar la implementación y reconocimiento de las áreas de mejora. Esto es súper interesante porque cuando nosotros hablamos de procesos de autorreflexión y toma de conciencia, estamos hablando de procesos que no necesariamente por la naturaleza misma no son tan rápidos. Entonces, creo que también es válido reconocer que en ese punto vamos a necesitar ser muy conscientes, y pacientes con el proceso. El segundo objetivo es analizar la perspectiva de género en el cuidado de personas mayores, explorando en el proceso estrategias para reducir brechas de género que siempre están presentes. Si se dan cuenta, solo son dos, pero son muy retadores. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo vamos a explorar esos dos objetivos o cómo vamos a buscar cumplirlos? Con dos temas puntuales, perdón, tres temas. Primero vamos a hablar de cuando cuidar no pesa igual. Y aquí vamos a hablar directamente de barreras invisibles. Cuando hayamos establecido ese piso conceptual, vamos a irnos al siguiente tema que es construyendo la equidad desde el servicio. Aquí la idea es que podamos discutir algunas estrategias para integrar el enfoque de género en lo que ya estamos haciendo o visibilizar o subirle el nivel a lo que seguramente ustedes ya están construyendo. Y tercero, vamos a hablar sobre el cambio de reglas de juego. Aquí estamos hablando de que como una buena práctica se vuelve escalable en el tiempo. Y aquí estamos hablando de una figura que a mí personalmente me encanta y es la institucionalidad, porque aquí estamos asegurando o tomando las medidas para que esto no quede sobre la mesa y como una discusión vacía, sino que ya se vuelva parte del ADN de la organización. Dicho esto, vamos a empezar hablando de
las barreras invisibles, ¿sí? Y aquí probablemente nosotros tengamos algún tipo de comentario. Fíjense, siempre sucede y es súper normal, porque lo que hacemos es hablar, permítame que me avisan si pueden seguir viendo mi pantalla, porque yo no sé qué. Sí, perfecto. Estamos bien. ¿Sí? Ok, listo. Sí, sí, sí. Entonces, muchas gracias. Cuando nosotros hablamos de los paradigmas asociados em, a determinado tema, entramos en una situación donde definitivamente esas barreras existen. Aquí traigo una pregunta que tiene la intención de llevarnos a una reflexión. Y yo aquí abro micrófono porque quiero escucharlos. Si ustedes leen eso, ¿qué piensan o qué me dirían? ¿Quién cuida más y quién cuida mejor? ¿Qué me dirían ustedes? Puede ser que me respondan a través de la experiencia que ya tienen o puede ser que me respondan desde la construcción de mindset personal. Ambos son válidos. Pero ¿qué encontramos cuando ustedes se enfrentan a ese interrogante? ¿Qué me dirían ustedes? Cuida más, cuida más y cuida mejor quien está emocionalmente sintiéndose bien. Porque si además de cuidar un poco, yo me estoy llevando la carga de la persona enferma o de la persona a la que cuido y no estoy bien yo emocionalmente, pues tal vez no hago una buena labor. Entonces yo creo que cuida uno mejor si uno emocionalmente está bien y está preparado. Me encanta tu respuesta, Graciela. Muchas gracias. Por aquí estamos rompiendo uno de los paradigmas que encontramos en el camino, ¿sí? Me hiciste recordar un adagio o un dicho muy popular aquí en Centroamérica en general que dice que vos no podés dar algo que no tenés y que en la medida que nosotros podamos tener un nivel socioemocional adecuado, podemos transmitir eso a las personas que nos rodean. Me encanta tu respuesta. Eh, Fíjense que eso es bien interesante. Cuando nosotros, y yo estoy segura de que las personas que estamos presentes en esta sesión ya tenemos una formación técnica, empírica, académica, que nos ha hecho muy conscientes de este tema. Pero cuando nosotros generalmente lanzamos esta pregunta, encontramos respuestas estándar. Y eso nos ha pasado mucho. ¿Por qué? No es porque eso sea bueno o sea malo, sino que realmente aquí estamos hablando de paradigmas. Los paradigmas son, hay muchas definiciones, pero nosotros lo vamos a retomar como un modelo o un patrón o un marco de referencia compartido por una colectividad. Entonces, esto es tan poderoso que nos hace interpretar la realidad de determinada manera. Eso involucra creencias, valores, técnicas. Y es tan importante porque define modelos de referencia, porque nos da como un mapa, ¿sí? Y nos lleva a un tema de consenso compartido. Cuando nosotros hablamos de género, por ejemplo, tenemos un taller que se llama Mindset para mujeres empresarias, Mindset Management. Nosotros hacemos el uso de una metáfora. Sí, las personas que usan lentes o anteojos, como le llamen en sus países, me comprenderán mejor. Cuando nosotros nos ponemos una graduación adecuada, la realidad se afina. Pero cuando nosotros usamos una graduación que no es la adecuada para nosotros, la realidad se distorsiona. El género o el ente de género actúa de la misma manera. Si se construye sobre paradigmas distorsionados, la realidad se va a distorsionar. Entonces la idea es poderlo alinear y me encanta escuchar que los paradigmas que están aquí, porque evidentemente todos y todas los tenemos, están asociadas más a un tema de la calidad o la capacidad instalada o la habilidad desarrollada que tengo más allá de una conceptualización estándar, ¿sí? Porque generalmente en Latinoamérica existe un paradigma de que las que cuidan mejor son las mujeres, ¿sí? Y que porque por naturaleza se te da mejor. Y aquí la idea no es entrar a una discusión
sobre sí, sobre no, porque aquí entramos a un tema de roles y un tema de habilidades, inclusive biológicas. Más allá de llevarlo, nosotros estamos ante una realidad donde las tareas de cuidado están siendo compartidas desde nuestras organizaciones. Entonces, ¿cómo podemos llevar el género a esa actividad diaria sin que se sienta forzado? Porque esa ha sido una de las críticas más grandes al enfoque de género, que se siente como una fricción, sí, como algo que no casa de manera natural. Entonces, ¿cómo podemos trascender desde ese punto y llevarlo a una situación donde el cambio sea un poco más natural o más fluido? Y eso me lleva a la siguiente diapositiva, que también tiene una frase que nos invita a la reflexión. Allá hace unos 20 años, cuando la Organización Mundial de la Salud empezó a hablar de habilidades blandas y que después de las habilidades blandas sacó una lista de habilidades para la vida, muchísimas personas o muchísimas organizaciones empezaron a encasillar el género como una habilidad blanda. Eso es bien curioso. Entonces, hay un sesgo de pensamiento que establece o que busca darle al género un tema o una asignación blanda. Y fíjense que esto es bastante curioso porque desde el momento en que se asocia una habilidad blanda, lo consideran accesorio. Y esto es importante señalarlo porque esto ha traído muchas consecuencias. Cuando nosotros hablamos de paridad y organizaciones mundiales como ONU Mujeres ha empezado a hablar de cuándo en temas de tiempo nosotros vamos a poder lograr tener una paridad y habla de cifras que no son nada esperanzadoras. Pero más allá de eso, la invitación para esta sesión es que nosotros podamos trascender un paradigma asociado y que nosotros podamos ver el tema de género como decisiones estratégicas. ¿Por qué me gusta esa palabra? Porque la decisión, o esa frase más bien, las decisiones estratégicas impactan directamente en tres cuestiones medulares para toda organización. Primero, en el tema de rentabilidad. Segundo, en el tema de innovación. Y tercero, en el tema de sostenibilidad, que son, para mí es el tridente ideal de las organizaciones. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Cómo paso de hacer ese cambio de paradigma? Eso para empezar es posible. Ahí Thomas Kuhn, creo que se llama, hablaba de que los paradigmas cambian cuando sucede una revolución científica o cuando hay una transformación de pensamiento. Sí, yo estoy segura y me encanta ver a Mayram asintiendo lo que digo, porque yo estoy segura que esa transformación nosotros ya la iniciamos. Entonces, aquí cómo, tal vez la pregunta o el desafío es cómo lo traslado o cómo vuelvo esto, cómo me vuelvo un replicador de esto y cómo lo instalo de manera permanente en la organización que represento. Si se dan cuenta, las preguntas son bastante desafiantes. Y aquí vamos a otro tema o a otra mirada a este mismo tema que también es bastante curioso. Cuando nosotros estamos hablando del tema de género con empresas, Georgie no me dejará mentir porque en Juntas Contamos es un tema que nos ocupa hablar mucho. Nosotros hablamos de esto que están viendo acá, del enfoque de género como un punto ciego. Joy Anderson, que él es uno de los principales representantes del Criterion Institute, él decía o planteaba el escenario o la hipótesis en que si más del 50% de la población mundial somos mujeres, si las organizaciones no toman en cuenta las cuestiones de género, la mirada o el abordaje de cualquier situación tiene un punto ciego porque estás obviando ese 50% de la población mundial. Si vos trasladas esto a tus intereses, es un número impactante. Si estás, ahí puedes estar hablando de tema de rentabilidad, de pérdida de enfoque, de una estrategia deficiente o incompleta, porque el hecho de omitir este segmento poblacional nos quita precisión.
Eso es importante. A mí realmente cuando estábamos discutiendo y analizando el planteamiento de Joy Anderson, que ustedes los invito a que lo busquen, es impresionante la manera en que lo sostiene de una manera técnica. Y tiene sentido, tiene todo el sentido del mundo. Aquí voy a detenerme y voy a permitirme llevarlos a la siguiente reflexión. Generalmente, nosotros cuando pensamos en enfoque de género, lo pensamos hacia afuera de la organización, pero el enfoque de género también se construye de manera interna. Es decir, yo puedo trabajar temas de paridad dentro de mi organización y puedo trabajar el tema de género desde el servicio que yo presto a la colectividad o a mi público objetivo. En ambos escenarios existen desafíos, pero si yo solo ocupo una estrategia hacia afuera sin construir la organización internamente, la mirada también va a seguir estando incompleta. Entonces, lo que vamos a ver a partir de este punto son acciones o sugerencias, porque este taller tiene mucho sentido práctico. La idea es que ustedes puedan llevarse ideas para implementar en el corto plazo y ustedes puedan ir trabajando de manera simultánea el enfoque de género hacia afuera, pero también incorporando procesos de reflexión que nos permitan ajustar internamente cómo la organización está manejando ese tema. ¿De acuerdo? Ahora, he tenido muchas veces mucho público que no me cree, fíjense, todavía está un poco escéptico con el tema de género. Entonces, yo venía preparada para eso y les traigo unos datos que el Banco Interamericano de Desarrollo, en un informe espectacular del año 2023, que si ustedes quieren el enlace, por ahí lo tenemos. Raquel, si me ayudas, en el pie de página de la PowerPoint está ahí, lo podemos poner en el chat. em, Visibilizaron esta situación. Vean estas cifras. Las mujeres gastan entre 6.3 y 29.5 horas más por semana que los hombres en cuidados no remunerados, lo que representa entre el 16 y el 28% del Producto Interno Bruto, con el 74% de esa contribución a cargo de mujeres. ¿Se acuerdan del punto ciego que hablábamos del 50%? Si nos trasladamos al tema de cuidos, eso se va mucho más arriba. Y si yo traslado esos puntos porcentuales en dinero, la cifra es exponencialmente diferente. Por si eso no fuera poco, el 95% de las personas cuidadoras remuneradas son mujeres. Solo el 27% tiene empleo formal. Y las que tienen empleo formal, el salario mensual es aproximadamente de $245. Esto es impresionante. Porque se acuerdan que yo les decía que eso podríamos trabajarlo de manera interna y externa. Esta es la realidad que tenemos. Es muy desafiante, pero como nosotros estamos buscando una manera de trascender y hacer un cambio de paradigma, esta condición desafiante la vamos a ver como una ventaja competitiva. No tengo que convencerlos o no tengo que recordarles la incidencia que está teniendo el tema de la economía plateada a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros somos capaces de integrar este enfoque en ese crecimiento de la industria, por decirlo de alguna manera? Estaríamos construyendo un tipo de organización resiliente. Muchas gracias, Raquel. Ahí estoy viendo el enlace que nos estás dejando. Ahí pueden consultarlo. Es un informe maravilloso. Yo me quedo corta con esta información. Traté de resumirla, pero es un elemento interesante para que ustedes puedan ver realmente qué ese impacto existe. Dicho esto, continúo por aquí y yo sustraje del mismo informe de manera íntegra la gráfica que ustedes están viendo. ¿Qué me llamó la atención de esto? Lo que ustedes están viendo es la brecha de participación laboral entre hombres y mujeres en puntos porcentuales al 2022. Más allá de eso, quiero que ustedes vean el comportamiento que se da entre años. Está segmentado de manera geográfica también, pero ustedes tienen en comparación desde el 2019 hasta el 2022. La brecha no decae. Bueno, acá, por ejemplo, en México, ahí por 2020 bajó, pero si se dan cuenta, 2021 y 2022 se mantiene.
quiere decir que no han habido cambios dramáticos en esa tendencia, a excepción de ahí, ese pico que hay en Argentina, ¿verdad? Que no es tan bueno, pero realmente así se ha estado comportando el tema de brechas en ese segmento. Vuelvo y repito, nosotros no lo vamos a ver como un problema, sino como una ventaja competitiva, ¿sí? ¿Qué puedo construir o qué diferenciador poderoso puedo tener yo como organización cuando el ecosistema se está comportando de esta manera? Es una pregunta importante y totalmente válida. Entonces aquí viene la parte en que vamos a tratar de discutir algunas estrategias para integrar el enfoque de género dentro de la organización. Y aquí yo les estoy compartiendo algunos principios claves para que nosotros podamos transmitir una atención libre de sesgos. Vuelvo y repito, esto va a tener un grado de complejidad porque estamos hablando de procesos, pero tenemos que empezar. Primero, vean esto, reconocer la igualdad de derechos y la dignidad. Y eso ustedes me pueden decir, no, pero es que eso ya lo tenemos cubierto. Le podemos dar un check ahí porque lo tenemos listo. Pero realmente, ¿qué implica ese reconocimiento de la igualdad? ¿O cómo lo traducimos a acciones? Les puedo decir, nosotros podemos tener una disertación académica de cada una de estas cosas eterna y podemos estar hablando sobre esto y que hay organizaciones que lo hacen magistralmente, he de decirlo, pero la idea de ese taller no es eso. La idea del taller es poder visibilizarlo y poder sugerir acciones para implementar en el corto y mediano plazo. ¿Qué puedo hacer yo en el tema de reconocimiento de igualdad y derechos y la dignidad? Les doy algunas ideas por ahí. Por ejemplo, nosotros podríamos aquí hacer que toda persona, reconocer, sí, porque ese es un proceso ya más interno, reconocer que toda persona mayor merece recibir un trato libre de estereotipos. Eso es primero. Esa es la base sobre la que debo de construir. Y segundo, evitar suposiciones, porque yo tengo que ser bastante sincera en el punto de que los sesgos o los paradigmas asociados al género muchas veces son inconscientes. Y en la medida que yo los puedo identificar, puedo empezar una reconstrucción de los mismos. Entonces, hay algunas suposiciones que se colan, pues se cuelan por ahí. Y por ejemplo, yo puedo decir, es que las mujeres mayores son más frágiles, ¿sí? Pero de la expresión quito el tema de los caballeros, me explico. O puedo decir, no, es que los hombres no necesitan acompañamiento emocional. Entonces, si tengo dos personas cuidadoras para cinco personas adultas mayores, entonces vamos a darle énfasis a que escuchen más a las mujeres, ¿sí? Porque los hombres no necesitan tanto como las mujeres ese acompañamiento. Si se dan cuenta, muchas de estas suposiciones van a nacer de manera inconsciente. Y no estoy diciendo que necesariamente hayan malas intenciones en esto. Por eso es importante que el primer paso sea un reconocer cómo estoy yo de manera interna abordando la situación. Si se dan cuenta, esto le corresponde hacia adentro de la organización. Todavía no estoy hablando hacia afuera. Esto es todavía inside. Segundo, en comunicación inclusiva. Aquí sí ya voy abriendo el espectro de impacto y puedo irme ya hacia el público. ¿Qué puedo incluir dentro de la comunicación inclusiva? Cuestiones simples pero poderosas como, por ejemplo, visibilizar mujeres y hombres. Cuando nosotros hablamos de personas cuidadoras, y eso es hacia adentro de la organización, usamos mucho el término de mujeres que cuidan o mujeres cuidadoras. Hacer el cambio a personas en lugar de mujer o quitar el calificativo femenino para este grupo poblacional va a tener un impacto porque estamos visibilizando. Y si nos ponemos filosóficos, eso también es un acto de justicia. Entonces, personas cuidadoras. Yo les diría en este punto, una tarea que ustedes podrían llevarse es ir a revisar los manuales de comunicación que sus organizaciones tienen. ¿Cómo se están refiriendo a esto? ¿Estamos usando los términos correctos para eliminar brechas? Y ahí les dejo la pregunta abierta.
Otra cosa que podemos revisar en la guía de comunicación inclusiva es evitar el uso de diminutivos o de términos que trasladen condescendencia a las personas que estamos atendiendo. En el tema de adultos mayores, nuestra cultura, que es tan cálida, yo siempre lo he reconocido, es una cosa que amo de Latinoamérica, es que somos muy abiertos a la calidez humana. Entonces tendemos a usar muchos diminutivos. Y de repente hablamos de mi niña o empezamos a usar términos que pueden infantilizar el segmento. Salvo que la persona expresamente lo solicite, esa podría ser una práctica que puede llegar a analizarse. Em, ok, perfecto. Ahí estoy leyendo los comentarios y se me ven un poco distraída, por ejemplo. Entonces, en ese punto, edadismo, me encanta, Tati. Así es. Empezamos a caer en esas circunstancias. Y vuelvo y repito, no es que lo hagamos con una intención de invisibilizar o de reducir a la persona. Lo hacemos porque es una forma de que culturalmente nosotros expresamos el cariño o la empatía. Sin embargo, aquí vale la pena que hagamos una revisión. Luego nos trasladamos al tercer punto, que es la participación activa de las personas mayores en las decisiones que conciernen a su cuidado. Y eso es bien importante porque generalmente no es algo que se haga. Aquí, ¿qué podemos hacer? Creo que lo más poderoso o lo más, el mensaje que transformador en este punto sería involucrar, perdón, a las personas en la planificación de la atención de ellas mismas, visibilizando que existen necesidades distintas. Por ejemplo, estoy tomando en cuenta horarios o el tipo de apoyo que esa persona o que ese segmento está necesitando, o yo desde mi expertise o desde mi conveniencia lo estoy haciendo. ¿Qué pasaría si yo involucro a estas personas en la toma de decisiones? Les puedo garantizar que por lo menos los índices de satisfacción van a tener un impacto inmediato y real. Y eso va a traducirse en muchísimas cuestiones positivas para la organización misma. Entonces, y aparte el tema de la dignificación de las personas. Entonces, estamos haciendo esto. Realmente lo que ustedes están viendo son detonadores de preguntas reflexivas que ustedes tienen que hacerse hacia adentro de la organización. Luego, la asignación, el equilibrio en la asignación de tareas, eso es un tema muy importante también. Cuando nosotros estamos haciendo asignaciones de tareas del equipo de la organización destinado a tareas de cuidado de personas mayores, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cuáles son los criterios que yo estoy utilizando? Un caso, por ejemplo, que es bastante común, es que le asignan las tareas de mantenimiento a hombres y las tareas de higiene a mujeres. Aquí no voy a hablar, vuelvo y repito, de una cuestión de habilidades biológicas, ¿sí? Porque de repente está complicado que yo ponga a una mujer a trasladar una carga demasiado pesada cuando su capacidad física se queda corta para esta actividad. Sin embargo, vale la pena que sí hagamos ahí una distribución para garantizar de que esa asignación va a estar libre de estereotipos. Y la quinta es la perspectiva interseccional. ¿A qué nos estamos refiriendo? Es a cómo estamos nosotros abordando el tema de barreras existentes dentro de la población que yo estoy atendiendo. Porque ustedes me pueden decir, no, pero es que el público de atención son personas mayores. Excelente, listo. Pero dentro de ese público existen barreras o existen condiciones que vuelven o que demandan una atención mucho más personalizada. Por ejemplo, las personas con discapacidad física. ¿Cómo estamos preparándonos nosotros para garantizar un servicio adecuado para ese tipo de personas? O, por ejemplo, cuando estamos atendiendo mujeres rurales, por ejemplo, que existen condiciones culturales muchas veces o sociales que también necesitan o requieren un tipo de cuidado más ad hoc o adecuado a esas circunstancias mismas.
Y aquí me gustaría hacer una pausa y preguntarles, ¿ustedes en el día a día han encontrado esas barreras o esas necesidades particulares dentro del público que están atendiendo y cómo las han gestionado? Entonces, si alguno de ustedes nos quiere compartir cómo han vivido eso, porque generalmente aquí nos tendemos a caer en la generalización y decimos, personas mayores, sí, pero dentro de ese segmento también existen estas características o estas necesidades particulares que también demandan un tipo de cuidado un poco más al dedo, más específico. ¿Alguno de ustedes ha vivido eso? Que nos ayude a compartir la experiencia y podamos identificar alguna buena práctica asociada a eso. Bueno, Hola Rodri, ¿cómo estás? ¿todo bien? Mira, nosotros cuando arrancamos un poco el tema de los medicamentos, es como que teníamos el concepto de que la persona, como que las personas que iban a usar el dispensador no querían tener, o la parte de tratamientos, como sacarles toda la autonomía a la hora de usar el medicamento, ¿no? Entonces después con el uso nos dimos cuenta que eso era contraproducente, ¿no? Porque si bien se necesita una ayuda hacia el tratamiento, no quieren perderla. Si la persona pierde el control o toda la autonomía del medicamento, como que se rechaza automáticamente el uso del sistema. Entonces, como que en el uso tuvimos que adaptarlo para así, como ayudar a las personas a que sean correctamente, pero a su vez no sacarle el control o que sean totalmente dependientes del sistema, no como darle una posibilidad de movilidad, que puedan decidir, todo controlado, pero también que tengan como una flexibilidad para que ellos puedan usar, ¿no? Y eso nos sorprendió un poco, porque era como el concepto era que, bueno, no quieren encargarse de nada, pero en realidad con el uso nos dimos cuenta probando el prototipo, como que en realidad que tengan un poco de dominio o control sobre su medicación ayuda a que tenga mucho más, acepte mucho más el sistema, ¿no? Me encanta ese ejemplo. Yo te hago una pregunta, porque me imagino que el ir adaptándolo, el producto final requirió un tema de inversión importante para ustedes. La relación costo-beneficio de esos ajustes versus la respuesta de tu público, ¿vos me puedes decir que esto valió la pena hacerlo? Y sí, no, o sea, los primeros 2 años fue tipo porque vos sacás el producto y después en la cancha se ve bien cómo se usa, cómo se utiliza y cómo la gente lo acepta, ¿no? Más que costo-beneficio es como que es una obligación, ¿no? Si no, es como que adaptarlo es parte de... Hasta ahora pasa que seguían pasando cosas que vas adaptando para que sea más cómodo el uso para la persona que lo usa, no para el familiar y para la persona que está usando, o sea, el que lo paga, que es el familiar o la institución, y después la persona que lo utiliza, ¿no? Que es la persona mayor, más que nada los pacientes crónicos, toda esa persona que lo utiliza tiene que estar cómodo y la persona que paga el servicio tiene que estar también conforme con que el tratamiento se hace, que hay un seguimiento, todo eso, ¿no? Pero eso es constante, es día a día. Claro, es una mejora continua, dirían los ingenieros industriales. Me encanta, Rodri, muchas gracias por compartirlo. Definitivamente vos tocas cosas importantes. Inclusive, yo en tu discurso estaba pensando cómo el tema de la percepción de la dignidad del usuario final determina el éxito o el rechazo de un producto, ¿sí? Porque en lo que logro identificar, aquí el tema no era la calidad, era cómo era asimilado en una cuestión de autonomía. Entonces, es así. Claro, te doy un ejemplo. Por ejemplo, nosotros antes la medicación la liberabas por hora o la liberabas por el familiar remoto, en uno de los sistemas que tenemos. Y lo que terminó es que le abrimos una ventana que el paciente se pueda liberar la medicación, pero dentro de un horario permitido. Por ejemplo, yo te dejo liberar entre las 3 y las 5. Y esa posibilidad de liberar ya le cambió la percepción al paciente de la libertad que tiene para elegirle tomar la medicación. Es un detalle, pero es importante, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, me encanta esa experiencia. Y si se dan cuenta, esto lo que hacemos es validar que el tema de la percepción emocional es determinante en ese segmento. Y me encanta también escuchar de cómo la comunidad se está moviendo y está pudiendo
trascender o ha logrado poder ir superando esos desafíos que definitivamente tienen un grado de complejidad considerable. Muchas gracias, Rodrigo, por compartir con nosotros tu experiencia. Entonces, esto vuelve y aterriza el punto de cómo se vuelve necesario poder adaptar el servicio a las diferentes realidades del segmento que tenemos. Y probablemente todas y todos tenemos ejemplos reales de cómo la misma demanda ha tenido que ir perfeccionando o cambiando la oferta que nosotros tenemos. Puede ser productos o puede ser servicios. Y a mí, en lo que Rodri comentaba, se me despertó el lado ahí de mercadóloga, fíjense, porque generalmente nosotros cuando estamos construyendo propuestas de valor, ya sean productos o servicios, pensamos generalmente en el buyer persona, ¿sí? Pero a veces el user está demandando cuestiones diferentes. Y entonces, ¿cómo vamos ahí adaptándonos a esas realidades o a ese contrato social que va cambiando periódicamente y constantemente? Entonces, creo también que yéndome ahí al punto uno de reconocer la igualdad de derechos, también valdría la pena tener la total disponibilidad de abrazar el cambio, ¿sí? Y a veces eso no es tan sencillo porque evidentemente yo siempre he dicho que cuando nace una propuesta de producto o servicio, hay una parte nuestra involucrada, es como nuestro hijo. Entonces, el tener la mente abierta y el corazón dispuesto también, ahí perdónenme ustedes el romanticismo, también es sumamente valioso para poder brindar una atención o un servicio de calidad para el público que estamos impactando en este momento. Ahora, sí, es desafiante, totalmente de acuerdo con ustedes. Hay muchísimas cosas que se tienen que ir cambiando o transformando en el camino. Sin embargo, tenemos ejemplos de éxito en la región que siempre me ha gustado hablar de las buenas prácticas, fíjense, porque creo que nos ayuda a recordar que realmente sí estamos innovando, sí estamos cambiándolo. Y yo aquí les hago una invitación personal. Todas las cosas que ustedes han hecho, como lo que Rodrigo nos comentaba, hay que contarlas, porque eso puede ser el detonador de una línea de un círculo virtuoso donde podamos, a través del compartir experiencias, construir una cadena de mejores prácticas. Creo que vale la pena hacerlo. Todas las organizaciones hemos tenido vivencias importantes que al compartirlas pueden potenciar el impacto en el ecosistema. Fíjense que yo me encontré con esta organización que es brasileña y que ha estado trabajando muy activamente en el tema de la concientización de género. Promundo tiene dos programas insignia. El primero es el programa M, que es un programa de empoderamiento femenino, y el programa H, que fue, creo que lanzado en el año 2006, si no mal recuerdo. La idea es que ustedes vayan a leer de primera mano esta información, pero ahí yo me puedo quedar corta en contarles la riqueza de la experiencia. Desde el programa H, Promundo promovía la reflexión crítica sobre normas tradicionales de masculinidad y cómo esos paradigmas o esas normas sociales afectaban el reparto de las actividades de cuidado. Entonces ellos utilizaban actividades como roleplay o campañas juveniles y herramientas educativas. Hablar de nuevas masculinidades no es un tema nuevo, sí, eso se ha venido hablando desde hace un montón de tiempo, pero lo curioso de este caso es que ellos lo enfocaron directamente a visibilizar esto. Miren, el reparto o cómo se está repartiendo las actividades de cuidados, no solo de adultos mayores, también de niños, pero ellos pusieron sobre la mesa esto en el tema de las nuevas masculinidades. El impacto que tuvieron es innegablemente bueno y la eficacia ha sido evaluada mediante la escala GEM, que creo que ustedes ya la conocen. Y ese instrumento fue validado, es un instrumento validado desde hace ratos y que mide las actitudes hacia la equidad de género antes y después de las intervenciones.
Generalmente cuando nosotros hablamos de escalas para medir el impacto de cuestiones como el género, nos puede dar un poquito de miedo, porque decimos, uy, pero es que suena complicado. ¿Cómo puedo medir algo que es tan cualitativo? Pero, sin embargo, yo les invito a que exploren esta herramienta. Es bastante, bastante buena y tiene muchas cosas que podemos aprender. Entonces, cuando aplicaron esta escala, se dieron cuenta que era muy eficaz. Sí, el programa era muy eficaz. Y entonces empezaron a documentar cambios significativos que habían encontrado en la práctica del programa H. Cosas como actitudes más equitativas, como la existencia de mejor comunicación con sus parejas y uno de los criterios importantes fue que identificaron que había más participación masculina en tareas de cuidado y reducción de violencia de género. Y creo que las personas que estamos trabajando en este punto, sabemos que eso es muy difícil o toma muchísimo tiempo. Entonces, lo que hicieron fue que el programa H se volvió complementario al programa M, que es el programa de empoderamiento de mujeres. ¿Por qué para mí esto es tan trascendental? Porque reinvita a replantear el concepto mismo de género que nosotros tenemos. Afuera vamos a encontrar muchas corrientes de pensamiento sin ánimos de atacar una o desvalorar otra, que nos hacen pensar que el género es exclusión, ¿sí? Y que no, el género es que las mujeres tengan más poder, cuando realmente el espíritu de una concepción de género es la integración de roles o la integración de personas para construir un mundo más equitativo. Entonces, me parece que cuando Promundo hizo esa integración de sus programas de mujeres y hombres y los volvió complementarios, hizo que esa idea de género integrador se marcara en el ecosistema y para mí eso es súper valioso. Así que les dejo ahí esta iniciativa. Siempre he creído que podemos aprender muchísimas cosas de estas experiencias y esto pasó aquí en América. Creo que todavía sigue vigente este programa ahí en Brasil. Y tengo otro también, siempre que a mí generalmente cuando estoy buscando buenas prácticas, siempre aparece Suramérica muy fuerte. Eso me llena de muchísimo orgullo. Y esta es una iniciativa que ya va más del lado gubernamental que se aplicó en Colombia. Las manzanas de cuidado es aquí dice que es una escuela, pero más que la escuela es la manera en que se materializó, ¿sí? Porque ellos establecieron una escuela que se llamaba A Cuidar se Aprende, Hombres al Cuidado, que valga ahí la redundancia, estaba dirigida a caballeros y para ser formados en cuestiones de concientización de labores de cuidado. Pero les digo que era una estrategia más institucional porque fue a través del gobierno que se implementó. Tuvo un impacto que, si no tengo mal el dato, hay 24 entidades, incluyendo la Secretaría Distrital de la Mujer, involucradas en el acompañamiento de esto. Para ponerles ahí un contexto, las manzanas de cuidado son espacios físicos donde se atienden las necesidades o de manera integral las necesidades de las mujeres que se dedican a labores de cuidado. Hasta ahí perfecto, sumamente necesario. Se les da acompañamiento, se les da formación académica, se les da acompañamiento emocional o psicológico, todas las necesidades que una mujer puede estar necesitando desde el rol de cuidadora. Pero fue sumamente disruptivo el hecho de que esa idea que era hermosa desde su nacimiento también tuviera un enfoque hacia los caballeros. Y entonces aquí lo que hicieron fue abrir esos espacios para que hombres pudieran adquirir habilidades básicas de cuidado que generalmente son socialmente eh, retiradas de la formación para la vida de los hombres porque se consideran que son actividades para mujeres. Por ejemplo, cocinar, lavar ropa, planchar, cambiar un pañal, y se dan cuenta son habilidades para cualquier persona funcional. Entonces también se trabajaba el tema de la sensibilización sobre la corresponsabilidad de las tareas del hogar. Esto para poder
ahí a mediano plazo romper estereotipos tradicionales de género. Estamos hablando de reeducar, si se dan cuenta. La formación o todo este proceso educativo se impartió en 16 manzanas de cuidado. Las manzanas de cuidado es el espacio físico. A través de una escuela móvil que estaba itinerante ahí en todo el territorio y una escuela virtual que utilizaba masterclasses para poder hacer esta labor formativa en línea, o sea que no había excusas. Y luego el impacto que tuvo fue que más de 7.900 hombres han participado a la fecha en este tipo de talleres, que, vuelvo y repito, están destinados a aprender sobre cuidado, manejo de emociones y tareas domésticas. Entonces, me parece también que es una iniciativa súper, súper hermosa, necesaria y transformadora. Entonces, yo les haría la pregunta acá. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde nuestras organizaciones para poder transformar o reducir esa brecha en el tema de cuidados? Y dejo la pregunta abierta. Y también les dejo el mensaje, no hay acción pequeña. Siempre hay algo que podamos hacer desde nuestras trincheras para poder ir reduciendo ese tema de brechas que vea para donde vea, existen. Entonces, dicho eso, por favor, siéntanse a la libertad de, como Ingrid, subir la manita en el momento que quieran compartir algo. Adelante, Ingrid. Bueno, muchas gracias. Me disculpo porque tengo bastante ruido al fondo. No te preocupes. Pero pues nada, quiero como compartirles un poco de nuestra experiencia. Nosotros somos una empresa de cuidado en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y pues mira, lo que tú mencionas es algo súper valioso porque generalmente a los hombres en todo el tema de salud los vemos más dedicados en esa parte práctica de esas habilidades como manuales, ¿no? Entonces, el hacer. Entonces, nosotros tenemos dos líneas de cuidado en domicilio, una que es con auxiliares de enfermería y la otra con cuidadores. ¿Por qué digo cuidadores? Porque tenemos nosotros hombres cuidadores. Obviamente auxiliares de enfermería pues sí se encuentran, pero hombres es muy poco. Nuestro valor agregado también en todo el tema de cuidado y de cuidadores específicamente está enfocado en no solamente el apoyo con todas esas actividades básicas de la vida diaria, sino también preparación de alimentos, que era lo que tú comentabas. Entonces, hemos encontrado hombres con esa vocación de cuidado, de servicio, que les encanta cocinar. Entonces, ha sido muy bonito y ha sido aceptado pues por muchas familias y más pues adultos mayores, especialmente hombres, porque pues sí acá se tiene de pronto todavía la percepción de el cuidado por el hombre con una mujer de pronto en un espacio solo, pues no se da como mucho esa aceptación, ¿no? Pero pues les quiero contar que los hombres que tenemos cuidadores han sido un hit completos por esa vocación, por ese amor, por esa entrega. Van más allá de pronto pues que muchas mujeres, porque tú misma lo dices, ese cuidado bien innato en la mujer también, pero pues en el hombre también ha venido desarrollando estas habilidades y todo. Entonces, pues nada, quería como compartirles ese tema también y el tema también pues de la cocina, ¿no? Pues cada vez vemos que hay hombres que les encanta cocinar, preparar, buscar como otras estrategias también para apoyar obviamente en todas esas actividades de nuestros adultos generalmente. Entonces, pues era eso. Muchas gracias. Me encanta, Ingrid, a mí me encantaría escuchar un podcast sobre eso. O hay que documentarlo, hay que contar realmente eso. Me parece fabuloso porque generalmente nosotros nos quedamos con las posibles resistencias. Ay, no, pero ¿y si no los aceptan? ¿Y si el público no? Y empezamos ahí eh, con barreras, ¿verdad? Entonces me encantaría, o un blog, no sé, pero creo que esa es una experiencia hermosa que se debería de contar al mundo. Gracias por compartirla con nosotros. No, a ti, muchas gracias. Ok, Georgie, adelante. Muchas gracias. Fíjate que aquí una de las cosas que se me antoja muchísimo es hacer esta reflexión. Escuchando todo esto, definitivamente sí, cuando empezó ya hace muchísimos años el hecho de que hubiera hombres enfermeros, por ahí vamos a empezar. Yo que he estado muy involucrada en el terreno
del cuidado de la salud y de todo ese tipo de cuestiones, bueno, era todo un escándalo, ¿no? Y también creo la cuestión de la cocina. Los grandes chefs son hombres. Entonces, ¿cómo se fueron a meter ahí? Y nadie dijo nada y nadie hizo absolutamente nada. El punto hacia el que quiero llegar en este momento es, ojo con las creencias, porque las creencias manejadas de manera colectiva crean realidades, independientemente de que esto sea cierto o no. Los chefs vienen de la época de la medieval, caray, en donde los reyes y todo estaban atendidos por chefs, no por mujeres. Las mujeres en la cocina en ese momento y de ahí hasta esta historia hablando de chefs han venido siendo secundarias y siempre ayudantes. Las que lavan los trastes, las que le mueven a la olla y todo, pero el que sale a relucir y se pone el sombrero grande y la corbata hermosa es el chef. Entonces, fíjate qué ironía de la vida que sigamos siendo nosotros los seres humanos que con nuestras creencias seguimos insistiendo en hacer que ciertas cosas sean de determinada forma. Y yo creo que dentro de la formación que debe haber en una empresa, en una escuela, en una familia inclusive, porque esto se ha hablado mucho, ¿por qué los hijos hacen o no hacen? Pues porque las mamás propician o no. Ayúdale a tu hermano, tiéndele la cama, recoge su ropa. Espérame tantito. Hoy en día creo que eso ya no se utiliza. Yo tuve hijos varones y se fletaron porque aquí da lo mismo si somos hombres que mujeres, había que lavar, planchar y lo que se necesitara. Pero ojo con este punto de las creencias porque no le damos mucha importancia a esto y seguimos reiterativamente sobre los mismos círculos viciosos. Totalmente de Simplemente acuerdo contigo. reflexionando. Me encantan tus reflexiones, Georgie. Estoy de acuerdo con vos. O sea, realmente nosotros tenemos un poder impresionante. Vuelvo a la frase ahí de Thomas Kuhn, los cambios de paradigmas. O sea, nosotros tenemos biológicamente la capacidad de transformar nuestra forma de pensar. ¿Sí? Ahí les dejo el tema, el término neuroplasticidad. La neuroplasticidad permite, a través de procesos biológicos naturales, de que el cerebro empiece a crear nuevas conexiones neuronales y así podemos hacer una transformación de pensamiento a través de, pero y es una pregunta también sumamente válida, ¿cómo cambiamos esos paradigmas? Y aquí no hay atajos, o sea, el cambio se gesta de manera interna a través de hábitos. Y a mí me encanta realmente que este sea un tema en tendencia últimamente. Vayan ustedes a ver el éxito que tuvo Hábitos Atómicos. Ese libro fue una revolución. Y hay otro muy bueno que se llama Tiny Habits, que ahí se los dejo también para que lo lean. Es maravilloso. Cuando nosotros logramos hacer una rutina de hábitos mentales, nosotros cambiamos los paradigmas. Cuando eso esté instalado de manera personal, vos te volvés un agente multiplicador, un agente transformador, pero eso empieza en casa. Y entonces ahí empezamos a abordar el tema de paradigmas de una manera ya natural. Entonces, para mí realmente el tema de la instalación de hábitos para ajustar mindset es una cuestión maravillosa. Evidentemente lleva su proceso, tiene tiempo, porque yo soy de las personas que cree que muchas veces el pensar de determinada manera es un hábito. Es un hábito. Entonces, si logramos hackear ahí el sistema, hacer una actualización de software, podemos hacerlo. Gracias, Jordi, súper valioso lo que nos compartís. Entonces, ahora, ¿qué medidas podemos adoptar nosotros para promover la corresponsabilidad y la inclusión desde nuestro día a día? Miren, pueden ser acciones que están a nuestro alcance y hoy con la tecnología tenemos muchísimos recursos que están ahí de manera gratuita y con una calidad muy buena para iniciar ese proceso de reeducación. Lo primero que yo les podría sugerir es una formación continua en género. Y aquí me detengo y hago énfasis en la palabra continua, porque esto, volviendo a los hábitos, tiene que volverse una situación reiterada. ¿Cómo puede verse esto en la práctica? A través de cursos anuales sobre prevención de sesgos, trato digno y enfoque en derechos humanos.
y realizar evaluaciones prácticas para reforzar aprendizajes. Fíjense que em, generalmente hay iniciativas que vienen impulsadas por los gobiernos locales que tienen énfasis en esto. Por ejemplo, en El Salvador, nosotros dentro del aparato de gobierno tenemos instituciones que se encargan de apoyar directamente el tema de reducción de brechas de género em, en diferentes campos, el tema psicológico o en tema empresarial inclusive. Entonces, hay muchos recursos, inclusive ustedes pueden meterse allá a la página de ONU Mujeres y van a encontrar muchísima información relacionada a esto. Hay cursos gratuitos, hay plataformas que pueden tener algún contenido cobrado, pero los costos son muy bajos y el contenido puede ser muy bueno. Por ejemplo, Coursera u otras plataformas, Platzi también. Hay formas de hacerlo. Entonces aquí la tarea es poder identificar de qué manera puedo, sin impactar de manera demasiado fuerte los recursos que ustedes tienen, pero que podamos tener acceso a esos cursos. Aquí les pongo anuales, pero esto podría ser periódico, trimestral. Si ustedes pueden hacerlo mensual, sería maravilloso, pero que de manera constante puedan tener esa formación continua, porque yo siempre creo, siempre pienso que algo se aprende de cada oportunidad. Y luego, ¿cómo podemos asegurarnos de que esos aprendizajes se van a instalar en el equipo? A través de evaluaciones prácticas. Y aquí no les estoy diciendo crear un quiz que si lo aplaza, entonces lo voy a reprobar. No, no ese es el mensaje, sino que cómo podemos facilitar herramientas que nos ayuden a instalar esos conocimientos, que inclusive podrían ser cuestiones prácticas, no necesariamente evaluaciones teóricas. Esa es una idea. La segunda es el involucramiento de la comunidad. Y eso a mí me fascina porque el tema de la gestión comunitaria está tomando mucho auge en este tiempo. En otro espacio formativo, nosotros hablamos de cómo van cambiando los contratos sociales, entendiendo como contrato social el acuerdo de voluntades que existen entre grupos de personas. Eso ha cambiado impresionantemente, es increíble. Basta que ustedes vean, por ejemplo, interactuar a jóvenes. Yo tengo una hija de 11 años. Ellos crean un nuevo lenguaje, ellos crean pautas de comportamiento, las demandas que tienen hacia otros grupos sociales cambian. Si ustedes lo ven esto en un tema más empresarial, piensen cómo cambió la idea de jefe y de líder y cómo las nuevas fuerzas laborales están demandando líderes en lugar de jefes. Eso es un cambio en el contrato social. Entonces, en la comunidad o la colectividad se está manifestando con fuerza. ¿Qué pasaría entonces si para hacer ese cambio de paradigma yo involucro a mi comunidad? ¿Cómo puedo hacerlo? A través de redes de voluntariado mixto, donde yo me asegure de integrar a hombres y mujeres para romper estereotipos. Por ejemplo, les quiero contar que yo pertenezco a una organización de voluntariado y nosotros periódicamente hacemos actividades como, por ejemplo, cuidados de personas en hospitales, personas que ya están en cuidados paliativos, por ejemplo. Entonces, hay diferentes actividades que se hacen, por ejemplo, acompañamiento o reparación de instalaciones o mantenimiento de instalaciones, pero cómo involucramos a la comunidad pero ir a asegurarnos de que estos voluntarios también tengan distribución de tareas que bajen y que no incrementen la brecha de género. Entonces, ahí les dejo otra tarea a ustedes. ¿Qué actividad de voluntariado podrían organizar en sus comunidades con enfoque de género? Les puedo garantizar que más de una cosa van a encontrar. Otra idea en este mismo punto es realizar jornadas intergeneracionales que integren jóvenes de tercera edad. Además de ser terapéutico, porque realmente lo es, nosotros quitamos una brecha importante. Y ahora creo que hay un punto donde las generaciones empiezan a chocar, ¿sí? Porque realmente la forma de comunicarse, los intereses son contrapuestos. Y entonces pueden decirme, pero ¿cómo puedo lograr hacer eso? Pero de un lado tenés un altísimo grado de vitalidad y del otro tenés un bagaje de experiencia impresionante.
¿Qué pasa si yo logro hacer que esto converja? Entonces, eso que se presentaba como una brecha se va a volver un puente. Entonces, ahí les dejo otra idea para poder ir implementando en la cotidianidad, que también va a tener un efecto positivo, no solo en las tareas puntuales de la organización, sino que en la colectividad misma. Luego, protocolos para el trato respetuoso. Esto sí debe ser algo que exista sí o sí en sus organizaciones. No es nosotras internamente, nosotros tendríamos que tener al menos una guía interna que estandarice cómo dirigirse a las personas mayores. Y eso está relacionado a comunicación estratégica. ¿Cómo podría verse eso? Como reglas para evitar la infantilización y la sobreprotección, especialmente a mujeres mayores, que es donde se está yendo el tema. O, por ejemplo, quitar el cliché de que los hombres o los adultos mayores masculinos no tienen necesidades emocionales. Entonces, esto sí, no se los voy a dejar como una tarea tan abierta, sino como un mensaje urgente de que esto sí debe de existir, inclusive teniendo en consideración que la omisión de estas cosas podría llegar a considerar en algunos escenarios omisiones legales importantes. Así que esto lo dejo ahí con una alerta de alta prioridad. Igual que las políticas internas de corresponsabilidad. Establecer turnos rotativos que permiten a hombres y mujeres asumir todo tipo de tareas y fomentar la contratación de cuidadores hombres en roles que tradicionalmente son femeninos. Y ahí tengo el ejemplo de Ingrid, que me encantó, que eso, vuelvo y repito, son cosas que tenemos que imitar porque realmente necesitamos hacerlo. Entonces ahí les dejo esas dos tareas como urgentes, como no negociables, porque sí tienen un impacto directo en lo que estamos haciendo. Además, em, aquí, esto ya se los había contado, permítanme, me voy a adelantar un poquitín. Aquí, vamos a hablar un poco de institucionalidad, porque ¿cómo me aseguro de que esto que hemos discutido se involucre en el ADN de la organización? Aquí hay elementos esenciales no negociables. Por ejemplo, nosotros que estamos promoviendo esa reducción de brecha, tenemos que tener remuneraciones justas. Y esa es una cuestión que va más allá de las leyes laborales y tributarias, es una cuestión de humanidad misma. Y luego el proceso de formación continua, que tiene que existir también. Muchas legislaciones de muchos estados o gobiernos nacionales exigen que hayan horas de formación en estos temas. Entonces, hay que anticipar ese requerimiento. Y, por favor, no olvidemos que debe de existir una conciliación vida-trabajo para las personas que trabajan dentro de nuestra organización. Volvemos a una frase que dijimos al inicio: nadie puede dar lo que no tiene. Y en la medida que nosotros tengamos una fuerza laboral sana, conciliada en esos dos segmentos, vamos a tener calidad, vamos a tener empatía y vamos a tener compromiso, que esas cuestiones son inherentes o fundamentales a lo que nosotros queremos trasladar al servicio de las personas que estamos atendiendo. Aquí, en el tema de diseño de políticas institucionales, también podemos hablar de creación de reglamentos internos, manuales de procedimientos y códigos de conducta. Y aquí una pregunta que me hacen generalmente es: ¿yo tengo que tener todo esto? Y entonces aquí les voy a responder otra vez como abogada. Depende el grado de maduración que tu organización tenga. El ideal es que sí existan, pero aquí nosotros tenemos un paradigma asociado que creemos que un reglamento tiene que tener 40 páginas. Sí, un reglamento puede ser un manifiesto claro, conciso, puntual. Un manual, eso sí, es cómo traslado yo la claridad de las funciones que se tienen que realizar. Y esto del código de conducta, básicamente probablemente es lo que voy a tener dentro de tu cultura organizacional, pero solo falta trasladarlo a un escrito y socializarlo. Pero el punto de la institucionalización nos va a permitir trascender o mantener en el tiempo ese compromiso que tengo. Aquí en el tema de capacitación en trato equitativo vamos a profundizar un poco más, porque no se trata solo de tomar un curso y ya.
tenemos que asegurarnos que ese contenido pueda identificar estereotipos comunes en la atención a personas mayores y que podamos tener a la mano un toolkit de sensibilización para el personal y los voluntarios que podamos estar integrando. ¿Se acuerdan que dijimos que podemos hacer actividades de voluntariado? Súper bien, pero también tenemos que ordenar esas actividades de voluntariado, ¿sí? Para que el sentido, para que la mística de trabajo se pueda mantener aún en temas que no involucren una remuneración directa. En capacitación en trato equitativo también podemos utilizar elementos útiles. Fíjense que esto es bien genial. Yo no sé si ustedes ya tuvieron oportunidad de revisarlo, pero yo les hago la invitación a que puedan ir a revisar la guía de lenguaje inclusivo de ONU Mujeres. Solo lo googlean y les aparece. Inclusive yo creo, Raquel, que lo tenemos ahí en los comentarios de la presentación. Si pudieras, por favor, compartirlo en el chat. Ahí les voy a dejar el enlace porque por una cuestión de tiempo ya no podemos repasarla en vivo, pero es súper básico, no quiero decir básico en el mal sentido, sino que es súper simple, puntual y me parece que para un escenario inicial, una guía impresionantemente clara para poder ir adaptándola a nuestras necesidades. Y la segunda herramienta que a mí me parece muy buena es el test para identificar sesgos inconscientes de Harvard. Entonces también ustedes solo googlean y ustedes lo pueden encontrar. Existen muchos tests. Este me parece muy bueno, pero ahí la idea es que ustedes puedan hacer un autodiagnóstico y el diagnóstico lo puedan trasladar también a sus colaboradores para saber desde dónde tiene que iniciar el proceso de formación y concientización. Eso nos permite tener un proceso formativo ordenado. Así que ahí les dejo esos dos instrumentos que a mí me parecen súper buenos. Y aquí yo traje un pro tip para ustedes, fíjense. ¿Qué pasa ahora en el escenario del mundo? Nosotros tenemos ahora la superpotencia de la inteligencia artificial. ¿Cómo utilizo esas herramientas o esos instrumentos para alinear mi trabajo con los adultos mayores? Yo traje para ustedes dos recursos importantes a manera de prompts. El primero se llama traductor de dignidad, que lo que hace o lo que busca hacer es eliminar la infantilización en el trato a las personas adultas mayores. Entonces, ¿por qué aquí vamos a partir de que existe un sesgo? Y el sesgo es que nosotros generalmente podemos llegar a usar frases que le restan autonomía a los adultos mayores. ¿Cuál es el impacto que existe? Nosotros sustituimos la identidad de la persona mayor por un rol de infante, ¿sí? Anulando capacidades de decisión y su historia de vida que involucra un bagaje de experiencia impresionante. Entonces, acá la idea es que ustedes puedan tener este prompt, lo copiemos y vamos a ver si lo podemos hacer en tiempo real, fíjense. Ustedes pueden usar cualquier herramienta de inteligencia artificial. Yo voy a usar la versión gratuita de Gemini para que lo hagamos en vivo y en directo. Entonces, este prompt es una idea, claro, si usted quiere hacer uno más genial, puede hacerlo, pero la idea es que podamos empezar. Entonces, usted pega el prompt que dice así: actúa como un experto en gerontología y comunicación asertiva. Redacta las siguientes frases eliminando el sesgo de infantilización, devolviendo autonomía y tratando a la persona como un adulto funcional, pero manteniendo la empatía. Aquí les doy para insertar frases. Hagámoslo juntos. Díganme, por ejemplo, algunas frases que se utilizan en el trato de personas adultas mayores que tienden a infantilizarlas. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué frases suelen utilizarse que podamos transformar? ¿Quién me ayuda? Por ejemplo, mamita o los nombres en diminutivo o papito. Mamita, papito, ok. Viejito, No, sí, Abuelito o abuelita también. abuelito, correcto. Abuelito no les Viejito, gusta tampoco. Abuelito me ok. les diga, a algunos no les gusta mucho. ¿No? Sí, sí, no le gusta mucho. Y fíjense que estos dos últimos aquí en El Salvador los usamos un montón. Entonces, va, empecemos con eso. Veamos qué nos dice la IA. Estoy usando la versión gratuita, así que si usan la Pro es mucho mejor. Entonces aquí, miren lo que nos dice. Mamita,
papito, entonces yo puedo usar el nombre de pila o señor o señora. Si yo uso el nombre en diminutivo, uso el nombre original. Si le digo abuelito, abuelita, puedo usar los apellidos o dama o caballero. Eso también, fíjese que usar el dama y el caballero, depende del tono en que lo usemos, también tiene un impacto bien bonito. En lugar de viejito o viejito lindo, miren que ahí la IA se puso más romántica todavía. Aquí sí no me gusta mucho porque dice persona mayor o adulto mayor. Pero miren, esto es un caballero con mucha experiencia, en lugar de decir es un viejito muy tierno. Entonces, aquí podemos ir explorando las ideas que les dan. Por ejemplo, aquí en el tema de alimentación, miren, dice, venga mi niño, coma toda la comidita que le hizo la niña. ¿Cuál es la diferencia si le digo, señor Juan, he preparado el almuerzo, desea empezar ahora o prefiere unos minutos más? Si se dan cuenta, más allá del mensaje es que yo le estoy transmitiendo el tema de autonomía. Yo estoy trasladando el mensaje de que el control lo mantienen. Y esto es súper poderoso en el tema de relaciones humanas. Inclusive tengo otro prompt para ustedes que va más alineado a la co-creación de un manifiesto, ¿sí? Em, Esto no es obligatorio que lo hagan, evidentemente, pero me parece a mí que para un proceso de internalización del tema de género, organizacionalmente hablando, el ejercicio vale la pena. Aquí la idea es que ustedes puedan crear un manifiesto simple a manera de compromiso organizacional en el tema de reducción de brecha. Entonces, miren este prompt. Actúa como un consultor senior en estrategia organizacional y enfoque de género. Tu objetivo es redactar un manifiesto de despliegue operativo para una organización de apoyo al cuidado de personas mayores, basándote en estos pilares. Y aquí usted pone los pilares de su organización. Imagínense, yo puedo poner respeto, empatía y calidad, por poner algún ejemplo. Redacta 3 mandatos estratégicos que, primero, transformen la cultura interna hacia la corresponsabilidad. 2, garantice una atención técnica y digna, eliminando la infantilización. Y 3, aseguren la sostenibilidad operativa de los cuidadores. Usa un tono imperativo, profesional y de alto impacto institucional. Máximo 2 frases por punto. Y se dan cuenta, lo que yo les estoy pidiendo es bien conciso. Y miren, aquí me da un ejemplo. Por ejemplo, me dice, ejecutar un modelo de gestión donde el cuidado no sea una carga individualizada, sino una responsabilidad colectiva. Y empieza, no me hizo caso porque me dio un montón de textos, si se dan cuenta, pero ustedes ahí pueden irlo puliendo. Tengo manita levantada de Mayram. Adelante. Si me permites, hay 3 puntos que me tienen dando vueltas completamente y es uno, indudablemente que ese es un trabajo leonino y de gran peso y de larga data. O sea, van a pasar 50, 60 años más para poder. Ha costado muchísimo que justamente las mujeres tengamos voz, pero sin políticas de Estado es bien relativo. O sea, tenemos que bregar el doble, porque si hubieran políticas de Estado, lógicamente para fomentar este tipo de disminución de desigualdades sería maravilloso. En el Perú, donde yo vivo, tenemos un grave problema, porque habían unas políticas de género, de igualdad, pero ahora ya no, porque el término es machista. Entonces, por lo tanto, lo quitaron y ahora se llama todo lo que significa el tema de igualdad. O sea, hay que pelear contra una discusión política populista y eso es otro tema. O sea, lo que tú estás proponiendo es dentro de mi propia cédula. Ahora, por la experiencia propia, una de las cosas que nosotros aprendimos fue, si tú educas una mujer, educas una familia. ¿Y por qué razón? Porque ella es la que se va a sentar o le va a dar el chancletazo al niño y le va a decir, oye, ¿qué te pasa? ¿Te paras a poner, recoge tu servicio o lava tu ropa? Porque es de ella la que va a depender. Es una cuestión estructural de cultura. Y la tercera cosa que quería acotarte, porque era muy importante, en el caso de la intergeneracionalidad, nosotros trabajamos mucho con generación millennial, Z y X. Y déjame decirte que son los primeros abanderados en no tener la discriminación ni de la edad, ni del sexo, ni del género.
Para ellos les importa un pepino lo que te puede decir mujer, hombre, no les interesa. No les interesa nada de eso, a ellos les interesa el objetivo principal. El problema son las personas mayores que a veces traemos ese arrastre de machismo, de prejuicio, de estándares que se supone que no te llevan. Era parte de lo que te quería comentar y me parece genial tu propuesta de cosas de adentro hacia afuera. Me parece genial. Gracias, Mayran. Me encanta. Has dicho verdades absolutas, ni manera de refutarlas. Estoy de acuerdo también que las nuevas generaciones están mucho más abiertas al cambio, porque cambió. Hubo una generación en medio de la de los adultos mayores que tenemos en ese momento y los jóvenes que entendió esto y empezó a hacer una educación consciente. Y entonces estás teniendo generaciones que ya no tenés que convencerlos porque están más orientados, como vos decís, al enfoque, al resultado. Sí, eso también tiene su grado de complejidad porque tenés generaciones bien operativas. Entonces aquí quizás uno de los retos que a mí se me ocurre es cómo humanizo este proceso, ¿sí? Pero ese es un problema para los nosotros del futuro, ¿sí? Pero me parece totalmente correcto. En el otro tema que vos hablas de cómo necesitamos realmente el soporte de la parte gubernamental, estoy en total acuerdo contigo. Yo tengo que decirles algo. Yo me considero una idealista recalcitrante. Y, y yo creo que todos tenemos una bandera de idealismo bien fuerte que también tiene su cuota de dolor. Pero fíjense que a mí me gusta muchísimo el tema de la filosofía estoica. Los estoicos te decían, siempre hay dos tipos de factores en todo lo que hagas. El factor interno que depende de vos y el factor externo que no depende de vos. El factor externo va a cambiar en algún momento. Cuando la colectividad empiece a cambiar, eso va a trasladarse y va a cambiar eventualmente, pero son procesos largos. Lamentablemente nosotros no podemos decir, hey, venga, em, voy a irme a sentar allá a la cumbre de la OEA y voy a obligar a que se instalen políticas públicas. Está fuera de nuestro control. Pero lo que sí está dentro de nuestro control es esto que estamos viendo. ¿Cómo yo voy a empezar para mí el término revolución no es bélico, fíjense. Para mí la verdadera revolución es esta, es la de cambio, la de transformación de pensamiento. Evidentemente, algún día ese factor externo y la política pública va a llegar. Ahí está hablando la Jessica idealista, pero mientras eso sucede, el cambio va a empezar a gestarse desde adentro, desde lo que sí puedo cambiar. Así que ahí les dejo la cápsula filosófica de la mañana y me encanta, Mayran, lo que comentabas y cómo lo traías a la mesa. Así que les voy a dejar ahí los prompts para que ustedes puedan ir explorando. Probablemente ustedes me digan, no, pero eso del manifiesto no lo veo como que muy viable en este momento, pero tal vez sí una revisión de misión, visión, siempre hay algo que se puede hacer. Entonces, retemos a la IA a que nos ayude a ir transformando esa realidad y ver qué nuevas cosas podemos hacer. Entonces, ya por una cuestión de tiempo, debo ir cerrando, pero no quiero irme sin hacerles esta pregunta. Si se han dado cuenta, yo soy bien preguntona. ¿Qué primer cambio podemos implementar desde nuestro rol para que el cuidado sea más equitativo? Y lo que estoy haciendo, ¿cómo lo puedo potenciar? Les dejo esa pregunta para que podamos irla analizando y abro un espacio para preguntas, para observaciones, para comentarios, cómo han vivido este espacio, hemos sumado algo, tuvimos algún momento wow o qué impresiones tienen. También para nosotros es importante escucharlos para poder ir también mejorando el contenido y poderlo ir ajustando a las necesidades particulares que tengan. Así que en este punto abro micrófono por si alguno de ustedes quiere compartir algo con nosotros y poder ir ya cerrando el taller. Así que los escucho o los leo en el chat de repente si quieren comentarnos algo por ahí. Y si no, pues también no pasa nada. Yo tengo que decirles que he disfrutado muchísimo este proceso. Yo siempre el tiempo se me va volando. Así que he aprendido muchísimo de ustedes, de las experiencias, de las cosas que están construyendo y definitivamente voy a estarlo siguiendo ahí en medios digitales para poder ver qué cosas geniales están haciendo y en una futura edición, en esos casos reales, poner las organizaciones de ustedes. Así que si no hay más, Raquel,
¿estás por ahí? Te devuelvo el micrófono, sumamente agradecida por este espacio y ahí atenta a cualquier comentario adicional. Hola, Bueno, disculpe, me estaban llamando por acá, es que estaba en otra reunión, pero creo que No ya te nos estamos preocupes. despidiendo, ¿no? Sí, 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 justo estábamos cerrando el taller, mi querida Raquel, ahí expresando la gratitud por la invitación y pues ha sido un público maravilloso, he de decirlo. Lo hemos disfrutado mucho. No, pues muchas gracias, Jessica, y pues espero que la sesión de hoy haya sido de valor. ¿Ya nos tomamos la fotito? ¿O no estamos justo cerrando. Entonces, para los que estén, ya saben, poner camaritas para que podamos tomar la foto de despedida. Recordarles que mañana tenemos un taller 2 con otra facilitadora que se llama Juliana Gómez. Los esperamos a la misma hora en el mismo canal. Ya estoy viendo que varios están poniendo su camarita. Vamos entonces a tomar la foto de la primera pantalla. Un momentico. Listo, vamos con la primera pantalla. Y ahorita vamos a pasarnos a la segunda pantalla. Me encanta cómo posan. yo ya lo estoy leyendo por aquí? Me alegra que fue un taller profundo y dinámico, sí, con Jess siempre es así. Y bueno, nos vemos mañana. Mañana tenemos otra gran sesión con Juliana Gómez, que va a estar acompañándonos también en módulo 3. Justamente vamos a tocar este tema del hedonismo, pero más a profundidad y cómo Juliana es muy buena, ella tiene bueno, ahí les compartiremos su ficha, pero mañana va a estar muy buena la sesión para que se conecten, para ver otra vez como cosas muy prácticas de lo que ustedes pueden implementar. Listo. Muchas gracias, excelente. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Jessica. Gracias Adiós. a todos. Muchas Un gracias, excelente, gusto. gracias. Linda, gracias. Adiós. Pues sí, Chao. Adiós. Chao, gracias a todos, todas. Chao, Gabriela.